Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar en la serie temática Filosofía de la Tecnología que nos presenta Sara Madera Gómez. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Con una cálida bienvenida recibimos a la invitada de esta semana, Sara Madera Gómez, filósofa ecuatoriana. Completó un doctorado en filosofía en la Universidad Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, y una maestría en filosofía en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Sus intereses filosóficos abarcan historia de la filosofía, ética animal, filosofía de la tecnología y del deporte. Además, obtuvo un certificado de estudios de posgrado en museología por la Universidad de Glasgow en Reino Unido y es especialista en diseño instruccional. Cuando no hace vida académica se dedica a escalar o leer libros de ciencia ficción. Hoy, Sara Madera presenta problemas éticos contemporáneos de la inteligencia artificial según la filosofía. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Edison. Qué bueno estar aquí para un nuevo episodio de Encuentros con las Filosofías. Justamente el día de hoy nuestro episodio va a abordar algunas cuestiones éticas contemporáneas que rodean al tema de la tecnología de la inteligencia artificial. Vamos a revisar algunos de los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial en áreas súper importantes hoy en día como la privacidad, la vigilancia, la autonomía y la toma de decisiones. Además, en este episodio exploraremos las responsabilidades de los desarrolladores, de los usuarios y de los decisores políticos para garantizar prácticas éticas en inteligencia artificial y salvaguardar los valores humanos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales dilemas éticos en inteligencia artificial que enfrentan los filósofos hoy en día? Muchas gracias, Edison. Primero me gustaría empezar haciendo una pequeñísima introducción, como siempre, en todos los episodios. Y justamente el día de hoy vamos a continuar un poco con el tema que veníamos tratando el episodio anterior sobre filosofía de la inteligencia artificial, que es una rama, digamos, de la filosofía de la tecnología. Es decir, es la filosofía de la tecnología ya aplicada a un tema particular que es contemporáneamente está en los debates, ¿no es cierto? Como el tema de la inteligencia artificial. Entonces me gustaría mencionar algo interesante y triste, y es que en realidad, a pesar de que desde la filosofía estamos en estos debates, nos preguntamos sobre qué es la inteligencia artificial, cómo va a cambiar nuestras vidas, y el día de hoy justamente sobre los cuestionamientos éticos, lo que nos damos cuenta es que la filosofía no está inmiscuida en el desarrollo de estas tecnologías. Las grandes compañías que ahora trabajan con desarrollo de inteligencia artificial, con ciencia de datos, etcétera, se basan básicamente en el trabajo de los programadores, ¿no es cierto? Y de gente que se dedica a este tipo de cosas más de manera más práctica. Pero la mayoría de estas compañías no tienen necesariamente un advisor filosófico que está ahí como explicando, debatiendo, preguntándose, ok, ¿será ético hacer esto? ¿No será ético hacer esto? Tal vez deberíamos preguntarnos si este es el camino a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso me parece interesante también desde un punto de vista filosófico, preguntarnos por qué es esto. Si es que en realidad
los cuestionamientos éticos están desde el inicio, ¿no? En el uso, en las aplicaciones, en todo este tema de las inteligencias artificiales. Entonces, para contestar la pregunta, justamente uno de los principales dilemas éticos que enfrentan los filósofos en la actualidad, que estamos debatiendo, es la cuestión de la toma de decisiones autónomas por parte de las máquinas. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del tipo de máquina que estamos hablando, que funciona con un sistema de inteligencia artificial, podemos hablar de una toma de decisión autónoma o no. Entonces tampoco estamos hablando de algo que ya es evidente, que podemos ver que toman decisiones completamente autónomamente. No funciona así por el momento, pero hasta cierto punto ya vemos un nivel de toma de decisiones. Entonces, este tema justamente nos lleva a preguntarnos si los sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones que afectan a los seres humanos de manera justa y moralmente aceptable. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de diagnóstico médico, ya sabemos que se utilizan, digamos, el consejo de sistemas de inteligencia artificial. De igual manera, hay algunos experimentos de utilizar inteligencia artificial en casos relacionados con casos de leyes, etcétera. Entonces ahí ya nos preguntamos realmente si es que las decisiones que se toman a partir de estos sistemas son justos y moralmente aceptables con respecto a cómo nos afectan como seres humanos. Un ejemplo súper claro es el caso de los vehículos autónomos. Por ejemplo, creo que el más famoso ahora es Tesla, ¿no es cierto? Se debe considerar cómo las máquinas deben priorizar la seguridad de los pasajeros, en este caso, frente a la de los peatones en situaciones de emergencia. Ya han existido algunos casos, especialmente en los Estados Unidos, de accidentes con autos Tesla, y la pregunta es, ¿quién es el responsable en este accidente, no? ¿Es el auto, que en realidad no es un agente a ojos de la ley, el programador, o cuál es el nivel de responsabilidad del conductor? Si es que estaba en este piloto automático, como decirle, ¿hasta qué punto tiene un nivel de responsabilidad y dónde comienza el nivel de responsabilidad de la máquina como tal, ¿no es cierto? Otro dilema central es la cuestión del sesgo algorítmico, que igual ya conversamos un poquito el episodio anterior, donde las decisiones tomadas por inteligencia artificial pueden y usualmente están influenciadas por datos sesgados, reproduciendo o incluso amplificando las desigualdades existentes. Esto se ve mucho, por ejemplo, en procesos de recursos humanos, donde se utiliza sistemas con inteligencia artificial para justamente seleccionar, ¿no?, ciertos currículums ya en la primera fase, por ejemplo, del descarte. Entonces aquí ya nos encontramos con que si es que existe un sesgo algorítmico muy marcado, podemos justamente estar reproduciendo problemas de justicia sistémica. Los filósofos también se enfrentan al desafío de la transparencia y explicabilidad de las decisiones de la inteligencia artificial, lo que implica reflexionar sobre si los usuarios y los afectados por estas decisiones tienen el derecho y la capacidad de entender cómo y por qué se tomaron ciertas decisiones. Justamente en el caso de los diagnósticos médicos, por ejemplo. Y además está la cuestión de la identidad y la agencia de las máquinas. Esto plantea preguntas sobre si en el futuro será posible considerar a los sistemas con inteligencia artificial como entidades con derechos o responsabilidades, o si siempre van a permanecer como herramientas al servicio de los seres humanos. Entonces, todos estos temas realmente se cruzan en algún lugar u otro, y la filosofía de la tecnología en estos momentos se pregunta desde una perspectiva ética sobre estos dilemas y muchos otros, ¿no? Gracias, Sara. Entonces, ¿cómo abordan los filósofos la cuestión de la autonomía y la responsabilidad en las decisiones tomadas con inteligencia artificial o a partir de la inteligencia artificial? Claro que sí, justamente, como ya señalé en la primera pregunta, estos son temas de intenso debate filosófico porque no logramos comprender hasta dónde llega el nivel de responsabilidad de un sistema que aparentemente es autónomo, como la inteligencia artificial, y además no entendemos completamente cuál es la relación que tenemos como seres humanos con este tipo de sistemas. Es una relación de uso, es una corresponsabilidad, es una relación en la que el ser humano está a cargo de la herramienta, entonces ahí todavía quedan muchísimas dudas, ¿no? Desde una perspectiva ética tradicional, la autonomía se refiere a la capacidad de una entidad para tomar decisiones por sí misma, sin intervención externa. Esto desde una manera muy general, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de estos sistemas de inteligencia artificial, esta autonomía se complejiza,
porque las decisiones de la inteligencia artificial están determinadas por los datos con los que han sido entrenados, ¿no? Entonces, todos estos algoritmos funcionan con una serie de datos en los que han sido entrenados y los algoritmos simplemente van guiando a partir de estos datos. Entonces, desde la filosofía nos cuestionamos si se puede considerar que la inteligencia artificial tiene verdadera autonomía o si simplemente replica patrones existentes. Este es uno de los más grandes problemas justamente en ciencia de datos. ¿Qué tipo de datos le estamos alimentando, por decir así, a los algoritmos que funcionan en sistemas de inteligencia artificial? Si es que estos datos son lo suficientemente ricos, diversos, diferentes, entonces vamos a tener un sistema que funciona mucho mejor y que da cuenta de la realidad y de lo compleja que es la realidad. De mejor manera, al menos. Pero si es que utilizamos datos que son muy cerrados, que solo reflejan porciones pequeñas de la realidad, entonces vamos a tener un problema mucho más grande cuando los sistemas comienzan a justamente darnos las respuestas que buscamos. Y aquí es interesante justamente regresar a uno de los primeros autores que trabajábamos en los episodios anteriores, y es Bruno Latour con su teoría del Actor Network, porque nos ofrece una perspectiva innovadora, ¿no? Según Latour, la agencia no es exclusiva de los humanos, como ya habíamos explicado, sino que puede ser distribuida entre sistemas humanos y no humanos, incluidas las tecnologías como inteligencia artificial. En este marco, entonces, la inteligencia artificial no actúa de manera autónoma en un sentido tradicional, como actuaría un ser humano, pero tampoco es un objeto pasivo, completamente pasivo, que no tiene ningún tipo de agencia. Lo que sucede es que actúa como un actante, así se denomina dentro de la teoría de Latour, dentro de una red de relaciones que incluyen justamente a los programadores, los datos, los algoritmos, los usuarios e incluso los marcos legales, por ejemplo, y sociales que influyen en su funcionamiento. Desde esta perspectiva, entonces, de Latour, la inteligencia artificial tiene agencia en la medida en que afecta y es afectada por otros actantes en la red. Y esta creo que es una visión súper enriquecedora, práctica y realista de cómo está funcionando la inteligencia artificial. La teoría de Latour, por ejemplo, a veces se aplica al tema de las armas. Y en el tema de las armas es mucho más complejo entender cómo podría ser un actante, porque no vemos que realmente tenga una agencia mucho más real. Pero en el tema de inteligencia artificial sí es más evidente. Se sabe, digamos, lo hemos visto cuando a veces utilizamos chatbots o cuestiones así dentro de inteligencia artificial, nos damos cuenta de que hay cierto nivel de agencia, ¿no? Hay cierto nivel de actividad, etcétera, etcétera. Entonces aquí encaja perfectamente la teoría de Latour. En cuanto a la responsabilidad, entonces, esta teoría sugiere que la responsabilidad debe ser vista como un fenómeno distribuido. No es simplemente el programador o el usuario quien es responsable, sino que la responsabilidad está repartida en el sistema, ¿no es cierto?, entre todos los elementos de la red que permiten que la inteligencia artificial funcione. Esto incluye a los diseñadores, a las compañías que pagan a los diseñadores para que lo hagan, los datos con los que la inteligencia artificial fue entrenada, las decisiones políticas que permiten su uso y las expectativas sociales que moldean a su implementación. Entonces aquí ya se complejiza muchísimo más el problema de la responsabilidad con el uso de inteligencia artificial. No solo se restringe al ser humano que la utiliza, para nada, ni al programador, ni al que puso la cantidad de datos para que se entrenen, no, es toda la red la que es responsable, ¿no? Y esta idea de agencia distribuida desafía justamente las nociones tradicionales de responsabilidad, ya que no se puede aislar a un solo punto de fallo o éxito. En lugar de buscar un único culpable o responsable, la teoría de Latour nos invita a considerar cómo todos los elementos de la red contribuyen a las decisiones tomadas por la inteligencia artificial, inclusive históricamente, porque si pensamos en los datos con los que son entrenados, estos datos son históricos, ¿no es cierto? No es algo que generamos todo el tiempo en este momento, sino son datos que ya nos vienen dados. Esto también tiene implicaciones legales y éticas, ya que sugiere la necesidad justamente de desarrollar marcos normativos que reconozcan esta complejidad y asignen la responsabilidad de manera justa, lo cual va a ser muy difícil en realidad y todavía no se da, evitando que las máquinas actúen sin el control adecuado, pero también reconociendo el papel que juegan los seres humanos y otros actantes en las decisiones de la inteligencia artificial. Bien, y entonces nos faltaría
preguntar qué implicaciones éticas tiene el uso de la inteligencia artificial en la vigilancia y en la privacidad. Claro que sí, ese es otro de los temas también más debatidos al momento con respecto al uso de sistemas de inteligencia artificial. Una de las principales preocupaciones es la potencial o ya actual realmente invasión de la privacidad a través del monitoreo masivo, ¿no? Y la recopilación de datos personales sin el consentimiento adecuado de los individuos. Lamentablemente, siempre que vamos a utilizar especialmente algo digital, no estamos leyendo cómo nuestros datos van a ser utilizados. Casi nadie lee eso, ponemos a aceptar y entramos directamente. Y después nos estamos preguntando, ¿cómo es posible que Google sepa lo que me quiera comprar? Si solo dije una vez en una conversación, ¿no? Entonces, esto puede llevar a situaciones donde los derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, sean vulnerados. Hay algunos casos, por ejemplo, se ha escuchado de que estos asistentes digitales como por ejemplo Alexa o Siri están todo el tiempo grabando nuestras conversaciones, ¿no? Y nosotros ni siquiera sabíamos de esto. Entonces, este tipo de cositas pequeñas realmente sí trastocan justamente el tema de la vigilancia y de la privacidad, porque después simplemente estas empresas venden esa información, ¿no? Luciano Floridi, que era otro de los filósofos que tratamos en los primeros episodios, ofrece una perspectiva justamente profunda sobre cómo la tecnología está transformando las nociones de vida pública y vida privada, que también fue algo que tratamos al inicio. Según Floridi, la distinción tradicional entre estas dos esferas se ha ya desdibujado en la era digital, y la inteligencia artificial desempeña un papel central en esta transformación. Floridi argumenta que la privacidad no debe ser vista simplemente como el control de la información personal, es decir, de lo que nosotros queremos compartir, sino como la capacidad activa de los individuos para gestionar las interacciones y relaciones entre su vida pública y privada. Entonces, desde esta perspectiva, la vigilancia que se podría dar o que ya se está dando a través de la inteligencia artificial implica no solamente una invasión directa de nuestra privacidad, sino también una redefinición de lo que significa ser privado, de lo que es ser privado y de lo que es nuestra vida privada. A medida de que la inteligencia artificial se vuelve capaz de analizar grandes volúmenes de datos, que es algo que ya hace, y predecir comportamientos, que también es algo que ya vemos, especialmente en redes sociales, por ejemplo, la línea entre lo público y lo privado se vuelve mucho más borrosa. Y esto es interesante porque es algo que sucede sin que nos demos mucha cuenta, ¿no? Cuando estamos realmente utilizando redes sociales, no nos estamos preguntando o no nos damos cuenta que el hecho de darle clic a ciertas cosas implica que el sistema sigue aprendiendo más y más sobre nosotros, y a la final esto se ve en empresas de marketing, por ejemplo, y después por eso nos siguen saliendo cosas que nos interesan todo el tiempo y estamos todo el tiempo enganchados, ¿no? Esto significa que aspectos de la vida que antes estaban protegidos por la esfera privada ahora pueden ser expuestos o manipulados en la esfera pública sin el consentimiento, usualmente, del individuo. Realmente no nos damos cuenta. A veces nos da chiste y decimos que cómo es posible que sepa lo que quiero hacer o lo que me gusta o lo que quiero escuchar, pero en realidad fuimos nosotros mismos los que dimos esta información sin darnos cuenta. Floridi destaca además que esta erosión de la privacidad puede llevar a una pérdida de autonomía personal, porque además nos enfrentamos al hecho de que de cierta manera dejamos de tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos y estamos tomando decisiones a partir de lo que vemos, de lo que se nos ofrece todo el tiempo, ¿no? Esta es una situación donde las personas sienten que están constantemente siendo observadas, lo que afecta su libertad de expresión y su comportamiento cotidiano. Porque además, si siempre estamos siendo observados, entonces todo es un performance. Siempre nos estamos mostrando de la manera en que queremos que nos vean y no en cómo realmente somos, ¿no es cierto? Además, el poder de la inteligencia artificial para realizar análisis predictivos puede ser utilizado tanto, por ejemplo, para la prevención de situaciones como el crimen organizado o el crimen individual, como para fines mucho más problemáticos, como la represión política o la discriminación social, que es algo que justamente ya sucede en ciertos casos, por ejemplo, en aeropuertos que tienen sistemas de vigilancia que funcionan con inteligencia artificial y usualmente tienen estos sesgos algorítmicos que son racistas. Floridi subraya la importancia de establecer límites éticos claros sobre cómo se maneja esta información para proteger la dignidad y los derechos de los individuos.
Entonces, un poco en resumen, justamente las teorías de Floridi nos invitan a reconsiderar cómo entendemos la privacidad en la era de la inteligencia artificial, en un mundo donde la vida privada se vuelve cada vez más pública debido a la capacidad de vigilancia de la inteligencia artificial. Una vigilancia que no necesariamente es evidente, sino que usualmente está socavada y de la cual no nos damos cuenta y a la cual nosotros mismos estamos alimentando probablemente sin querer, ¿no? Y es crucial entonces desarrollar un marco ético que proteja tanto la autonomía personal como la integridad de las relaciones sociales. Y además también es importante considerar que desde la política también ya deberíamos comenzar a hablar acerca de marcos legales. Por ejemplo, en el tema de armas, que ya utilizan sistemas con inteligencia artificial. Muy pocos países realmente tienen legislación con respecto a esto y se puede volver muy peligroso en realidad. Bien, hemos hecho una descripción de básicamente los 4 problemas éticos que aborda la filosofía en relación con la inteligencia artificial. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pueden las teorías filosóficas guiar el desarrollo en el futuro, el desarrollo ético de la inteligencia artificial? Claro que sí. Yo creo que en este sentido la filosofía de la tecnología debe estar ligada básicamente al debate ético, pero también a las legislaciones políticas. Creo que aquí debería haber una combinación, porque si no, realmente no veo cómo pueda funcionar. Las teorías filosóficas entonces pueden proporcionar el marco ético justamente para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial en la actualidad y en el futuro. Creo que es algo que debería estarse haciendo ya. Por ejemplo, el utilitarismo que aboga por la maximización del bienestar para el mayor número de personas podría ser utilizado para evaluar las consecuencias de implementar ciertas tecnologías de inteligencia artificial, si es que nos referimos a una teoría bastante tradicional, ¿no? Entonces, así podríamos asegurarnos de una manera bastante general que los beneficios superen a los daños. Obviamente el tema es mucho más complejo, entonces habría que analizar realmente qué significa maximizar los beneficios, ¿no? De manera similar, el deontologismo, mucho más interesante, mucho más específico, enfatiza el cumplimiento de las obligaciones y el respeto de los derechos individuales. Este podría ser utilizado para establecer principios éticos que los sistemas de la inteligencia artificial deberían seguir, independientemente de las consecuencias. Aquí ya hablamos entonces de un marco ético un poco más fijo, un poco menos flexible y que debería justamente permear a todos los sistemas que funcionan con inteligencia artificial. Por otro lado, el enfoque de la ética de las virtudes, por ejemplo, que se centra en el desarrollo de un carácter moral virtuoso, podría guiar la programación de inteligencia artificial para que promueva justamente estructuras sociales que beneficien a los más desfavorecidos en el desarrollo y despliegue de tecnologías de la inteligencia artificial. Justamente la ética de las virtudes creo que le vendría bien a las compañías que desarrollan sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Lo importante aquí sería formar a los programadores en una ética de las virtudes para que comprendan el nivel de responsabilidad que ellos tienen, especialmente cuando entrenan a estos sistemas en grandes cantidades de datos, ¿no es cierto? ¿Qué significa entrenarles en estos datos? ¿Qué tipo de datos realmente deberíamos utilizar? Y finalmente, la ética de la responsabilidad en general sugiere que los desarrolladores y operadores de la inteligencia artificial deben tener en cuenta las posibles consecuencias a largo plazo de sus creaciones, que es algo que no necesariamente se hace en la actualidad, promoviendo un desarrollo tecnológico que sea sostenible y benéfico para la humanidad en su conjunto. Me parece que en uno de los primeros episodios dije algo sobre esto, y es que, claro, desde la ciencia siempre los avances tecnológicos se ven con curiosidad, con ímpetu, con deseo de mejora, y a veces sí les falta un poco de freno y de cuestionamientos éticos, ¿no? Que se deberían hacer igual con curiosidad, sin miedo, pero que sí son necesarios para preguntarnos cómo lo que estamos haciendo en la actualidad va a tener repercusiones en el futuro, y ya tiene repercusiones realmente en nuestra vida diaria, ¿no? Precisamente desde la vida cotidiana, ¿cómo podemos ver reflejados estos dilemas éticos en las tecnologías que utilizamos en nuestro día a día?
Claro que sí. Creo que desde un punto de vista docente, por ejemplo, es muy evidente cómo las inteligencias artificiales han trastocado justamente nuestras vidas. Se habla, o yo he visto mucho de que se habla de una revolución en la educación a partir de la inteligencia artificial. Revolución me parece un término muy grande para definir o describir lo que está pasando. Creo que hay un cambio que nadie entiende muy bien qué está sucediendo y cómo podríamos sacarle el mejor provecho, ¿no? Pero creo que dentro de la educación es uno de los ámbitos más evidentes y lamentablemente es uno en el cual todavía no estamos seguros, como digo, de qué está pasando y cómo podríamos realmente aprovecharlo. Especialmente los estudiantes, por ejemplo, ahora utilizan chatbots para terminar todos los deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, los docentes desde el otro lado intentan utilizarlo para otro tipo de cosas, pero no vemos realmente una unión, ¿no? Un conjunto en cómo podríamos utilizar para mejorar los sistemas educativos, estos sistemas de inteligencia artificial, lo cual es una lástima y esperemos que se siga dando realmente. Pero además tenemos en el día a día algo súper simple, como lo que decía antes, que son los algoritmos de sistemas de streaming o donde escuchamos música como Spotify, Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, estos algoritmos que son bastante sencillos en realidad, lo que hacen justamente es aprender acerca de nuestros gustos y simplemente seguirnos vendiendo lo que supuestamente nos interesa. Y esto es algo que también encontramos en las redes sociales y que nos puede provocar realmente grandes problemas desde cierta perspectiva porque perdemos esa autonomía de la que estábamos hablando antes. Ya no estamos buscando probablemente lo que queremos o algo nuevo para nuestras vidas, sino que simplemente estamos dejándonos guiar por estos algoritmos y lo que nos están vendiendo. Claro, si es que hablamos, por ejemplo, de gente mucho más joven, gente que todavía probablemente no tiene desarrollado un pensamiento más crítico, esto le parece muy fácil. Es como que alguien le estuviese diciendo todo el tiempo qué hacer. Y cuando llevamos esto a la esfera política, esto se vuelve mucho más complicado, en realidad. Si en general a la gente no le gusta informarse cuando va a votar, peor ahora, ¿no es cierto? Cuando ya tiene todos estos sistemas que aparentemente le pueden decir exactamente qué es lo que tiene que hacer y a veces sin darse cuenta, ¿no es cierto? A veces todos estos programaciones funcionan de manera muy, 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 muy sutil, especialmente en redes sociales, porque ese es su trabajo justamente, entonces ni siquiera nos damos cuenta. Y además, un tema que también ya del que hablé un poco antes es el tema de los diagnósticos médicos, que se da ahora muchas veces con ayuda de inteligencia artificial y que lamentablemente sí parece tener un sesgo algorítmico bastante fuerte, simplemente porque la realidad de los datos es esa, digamos. La mayoría de estudios médicos que se realizan justamente en unas muestras de la población súper pequeñas. Usualmente es gente blanca, de cierto nivel económico, que tiene cierto tipo de enfermedades, que vive en ciertos lugares. Entonces, estos son los estudios que justamente luego funcionan como base para los datos con los que se alimentan estos sistemas. Entonces, obviamente, cuando viene alguien distinto, alguien de otra etnia que vive en un lugar completamente distinto, va a tener un diagnóstico médico que no es el adecuado. Entonces, en nuestra vida diaria ya lo vivimos, lo estamos viendo y creo que lo importante es justamente preguntarnos ¿cómo podemos utilizar estas herramientas sin que nos controlen, considerando que tienen cierto nivel de agencia en nosotros? Y justamente para eso está el debate filosófico, ¿no? Para comprender que es un sistema o que es un problema mucho más complejo que simplemente decir, ok, no voy a utilizar ChatGPT para hacer mi deber. No, es mucho más complejo que esto. Sí, una pregunta final sería que no solamente esta reflexión, este debate ético sobre la inteligencia artificial, más bien podríamos verle como una oportunidad de revisar nuestras relaciones con todas las tecnologías, con todos los sistemas de aprendizaje, incluso con el mismo lenguaje y las teorías que conllevan, porque, por ejemplo, se estaría replanteando lo que es sujeto, actor, agente, lo que es un culpable, lo que es una víctima. Uh-huh. Y entonces, y eso se aplica no solamente a la educación, a la medicina, sino en todos los aspectos de la vida, y mucho más en la vida política. Entonces, me parece que es una buena oportunidad.
como ha finalizado el tiempo, concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, a la invitada de esta semana, Sara Madera Gómez, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.